Hola, bienvenidos. En este video hablaremos sobre el teorema fundamental del cálculo. Un teorema muy importante en el cálculo, ya que nos relaciona a los dos grandes mundos, el cálculo diferencial y el cálculo integral. El teorema fundamental del cálculo está expresado en dos partes. La primera relaciona la integral con la antiderivada o función primitiva. La segunda parte nos permite encontrar con mayor facilidad el valor de la integral. El teorema fundamental del cálculo en su primera parte nos dice la siguiente: si f es una función continua en un intervalo cerrado AB, entonces la función f mayúscula de x definida por la integral definida de f de t diferencial de t desde un punto A hasta un punto X es continua en ese intervalo AB y derivable en el intervalo abierto A, B, y además f' mayúscula de x es igual a f minúscula de x, es decir, f mayúscula será una antiderivada o función primitiva de la función f minúscula. Bueno, vamos a entender qué es esta función f mayúscula. Si nosotros observamos, nosotros tenemos una función f minúscula que va a depender ahora de t. Tenemos un intervalo a hasta b. Entonces, si nosotros observamos aquí como está definida, lo que nos está pidiendo es la integral desde debajo de la curva f de t, desde un punto A hasta un punto X, donde X, ahora esta variable X, va a ser una variable, es decir, vamos a poder variar su valor, por lo tanto va a ser una función solamente de esta función o de esta variable X. Eso es lo que nos está diciendo esta función f mayúscula. Entonces dice que si nosotros encontramos esta integral, este valor de la integral como función f mayúscula, al derivarla nos va a regresar a la función f minúscula de x. Es decir, si en esta expresión, que nosotros lo que tenemos aquí, si nosotros expresamos o derivamos f con respecto a x de la función f mayúscula, esto será igual a la derivada con respecto a x de ¿qué? De la integral de a hasta b hasta x, perdón, de f de t diferencial de t. Si nosotros observamos, entonces esto por definición nos dijo que era f de x. Bueno, no por definición, por el teorema fundamental, en su primera parte nos dice que es f de x, por lo tanto, observamos en esta parte la diferencial y la integral como funciones se están anulando, solamente nos queda la pura función f minúscula de x. Entonces, en su segunda parte, ¿qué es lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo? Como ya les había mencionado, en su segunda parte nos muestra una forma muy fácil o más fácil de encontrar el valor de esta integral. El teorema fundamental del cálculo en su segunda parte nos dice que si f es continua, f minúscula es una función continua en un intervalo cerrado AB, entonces la integral de f de x diferencial de x desde A hasta B va a ser igual a f mayúscula valuado en B menos f mayúscula valuado en A, donde f mayúscula es cualquier antiderivada o primitiva de f minúscula. Entonces, este es también una parte o un criterio muy importante, porque nos está ayudando a encontrar esta integral definida. Si yo quiero calcular la integral de f de x, lo único que tengo que hacer es encontrar esta función, una antiderivada de f minúscula, y evaluar esa antiderivada en el punto B menos el valor de la antiderivada en el punto A. Es decir, solamente mi problema consiste en encontrar las antiderivadas, no cualquier antiderivada de f minúscula. Recordemos, una antiderivada cumple la definición de que f, al derivarla, nos regresa a la función
f minúscula. En conclusión, yo nada más tengo que encontrar esta función f mayúscula tal que al derivarla me regrese a esta función, evaluarla en b, evaluarla en a y restar. Ese será el valor de esa integral. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video. Hasta luego.